Estamos grabando, así que bienvenidas y bienvenidos a todos los que escucháis esto en diferido desde vuestras diferentes cubiles y ocupaciones. Y hemos estado discutiendo un rato, hemos empezado tarde hoy, porque hemos estado discutiendo el tipo de clase que vamos a dar hoy. Como siempre os he impuesto mi criterio, que para eso soy el que manda. Pero no, hemos visto que vamos a hacer algunas clases dedicadas a la estética china, a la japonesa, a la hindú y a la teoría de las mónadas, siguiendo las peticiones de todas las compañeras y compañeros, pero será la semana siguiente. Esta semana vamos a hacer, como dice el título, algunas amenas y entretenidas extensiones de la teoría de estratos. Teoría que ya hemos tenido ocasión de introducir en alguna otra clase. Y de hecho, claro, ya hay más de 47 horas grabadas. Va siendo difícil no encontrar algo de lo que no hayamos hablado en 47 horas. Yo nunca hubiera pensado que se podía hablar 47 horas de nada, ni de estética, ni de nada, sin repetirse un montón. Y bueno, no sé si lo hemos hecho, pero desde luego va siendo hora de que lo hagamos. De estratos ya hemos hablado, pero es una cuestión muy importante. Cuando digo muy importante, quiero decir que es fundamental, que de la buena comprensión de una gran, potente teoría de estratos depende prácticamente todo lo que seamos capaces de hacer en términos de pensamiento y de organización, ¿vale? ¿Por qué? Porque una teoría de estratos, como sabéis, es fundamentalmente una teoría de la distribución. O sea, es una teoría de lo que hay, del mundo. Esto es una teoría ontológica, lo que está ahí fuera de esta pantalla y lo que está dentro de la pantalla también. Una teoría de estratos es una teoría de la distribución de lo que hay, de cómo está hecho y organizado lo que hay. Entonces, es una teoría muy delicada. Si la hacemos mal, se cortó. Bueno, pues lo vuelvo a decir. Una teoría de estratos, ya me repito más, una teoría de estratos es una teoría de la distribución de lo que hay, de cómo está organizado y cómo está hecho lo que hay, lo que existe. ¿Vale? Y es fundamental porque si lo hacemos mal, empezaremos a entender unas cosas en función de otras, como si fueran otras. Y unas cosas son unas cosas y otras cosas son otras cosas, como diría el torero. Vamos a verlas. Muy rápido, por si alguien no ha visto alguna de las otras clases, o que hay una al menos, de teoría de estratos. El dibujillo que tenéis aquí pintado en la pizarrita, que son 4 rayillas horizontales unas sobre otras, es un torpe intento de dar cuenta de lo que podría ser la teoría de estratos tal y como la formuló mi muy querido Nikolai Harman. Quiero de Harman porque es de los tipos, después de mi larga experiencia en filósofos y filosofillos, de los más clarificadores y de los que tenía una mayor capacidad de síntesis. Las ideas que maneja Harman no son solo de Harman, son de, bueno, de buena parte de la tradición pues, clásica, presocrática, en parte aristotélica y, bueno, y toda la revolución que supone la fenomenología y el kantismo. Pero vamos, Harman lo aquilata así y lo que nos va a interesar sobre todo en este rápido resumen, y luego veremos las extensiones de la teoría de estratos, es recordar las relaciones entre los estratos. Estas 4 rayas, ya lo sabréis algunos de vosotros que tenéis más experiencia en todo esto, representan o aluden, el de abajo aludiría al estrato de lo inorgánico, es decir, la materia que nos compone, la huilla, las partículas, los protones, neutrones que se llamen que nos componen, todo lo que no son organismos. Lo inorgánico, que sería una gran base que estaba ahí hace miles de millones de años antes de que hubiera vida en este planetilla de Chicha y Nabo, había una gran capa de materia inorgánica que sigue estando, sobre la cual en algún momento, más o menos misterioso que andan ahí los biólogos elucidando, apareció la vida orgánica, es decir, los organismos, los cuerpecillos, que se distinguen porque son capaces de autoproducirse, de reproducirse, al contrario que las piedras que no copulan, ¿verdad? Y no hacen piedras pequeñitas, los seres vivos, los organismos, sean plantitas o sean animalillos o sean bacterias o personas, nos producimos a nosotros mismos y nos reproducimos. Con esa diferencia entre lo inorgánico y lo orgánico ya tenemos un primer, son las 2 rayas de abajo, ya tendremos un primer ensayo de lo que es una teoría de estratos. Es una teoría que diferencia, que distribuye y que especifica relaciones entre eso que se distribuye. A saber, lo de abajo, lo inorgánico, en este caso, es más antiguo, más estable y le da igual lo que suceda por encima. Lo de arriba, lo orgánico, depende de la existencia de lo de abajo. Si no hubiera materia inorgánica no habría cuerpecillos y a su vez no se puede explicar en los términos de lo de abajo. Esto es a lo que Harman llamaba, si os acordáis, un novum categorial, una novedad categorial. ¿Cuál es la categoría nueva que incorpora lo orgánico respecto a lo inorgánico? La capacidad de autoproducirse y de reproducirse.
que es una novedad mundial que no tenía la materia inorgánica y que la orgánica sí que tiene, los cuerpecitos. Pero a su vez, sobre la segunda raya, que es lo orgánico, aparece la tercera, que es lo psíquico. Es decir, es lo que sucede en las cabezas, en los encéfalos de algunos animalillos orgánicos. De las plantas seguramente no tienen cerebro, pero algunos animales, los perrillos, nosotros, los monos, un montón de bichos, sí tienen cerebro. Y en esos cerebros pasan cosas. Construimos historias mentales, cosas mentales, ¿verdad? Ese sería el estrato de lo psíquico. Y algunas de las criaturas que tenemos vida psíquica, estamos en el tercer estrato, estamos también en el cuarto estrato, que sería la raya de arriba, que sería el estrato de lo social objetivado. Esto ya lo conocéis muchos de vosotros, ya os sonará. El espacio de lo social objetivado, el estrato de lo social objetivado es el estrato de la producción cultural. Los perrillos sueñan, pero no escriben libros sobre sueños, ni dan clases en internet sobre sueños, se quedan grabadas. Todo aquello que queda expuesto para ser compartido y para ser criticado, para ser reelaborado, forma el cuarto estrato, el de lo social objetivado. Es obvio que las personillas, los humanos, sin ir más lejos, habitamos todo esto. Los cuatro, estoy intentando pintar una raya, pero no funciona esto. Quiere decir que hay que hacer una raya vertical en este caso que los atravesara a los cuatro, y sería interesante ver que, evidentemente, nosotros, las personillas, habitamos los cuatro estratos. Estamos participados de los cuatro estratos. ¿Vale? Esto es, así contado rápido y mal, lo que sería una teoría de estratos. A los que estáis escuchando os suena a todos, ¿verdad? Ya lo hemos explicado, lo conocéis bien, algunos habéis discutido conmigo como Rafael a este respecto, o sea que lo tenéis controlado, ¿verdad que sí? Perfecto. De lo que quería hablaros hoy eran algunas de las aplicaciones de esto, perfecto, eh, que pueden ser más interesantes. Por ejemplo, recuerdo una clase en la que hablaba de Rafael en que aplicamos categorías musicales a los cuatro estratos y veíamos que en el estrato de lo inorgánico correspondería el timbre, la sonoridad material de los instrumentos, no suena lo mismo el metal que la madera, que la cuerda, tiene una diferente contextura y es estrictamente inorgánica, es material, ¿verdad? En el del orgánico metíamos el ritmo, ¿os acordáis? En el psíquico metíamos la melodía y en el social objetivado ya la armonía o las diferentes formas musicales que evidentemente se objetivan y dependen de una transmisión cultural. En cualquier pieza musical estarían las cuatro, de alguna manera, pero seríamos capaces de compartir tantos más estratos cuanto más cercanos estuviéramos de alguna manera culturalmente. Solamente los miembros de la misma cultura, por así decir, compartiríamos los cuatro estratos. Pero eso no significa que nuestra música sea por completo inaudible para un hindú o para un chino, porque efectivamente, aunque sean chinos o nosotros seamos occidentales y ellos no, hay muchos niveles, muchos estratos que compartimos. Por ejemplo, el estrato de lo inorgánico, lo que nos afecta, lo que nos hace, nos, es audible para nosotros y nos resulta procesable, que sería el tema del timbre de alguna manera, por ejemplo, nos sigue llegando igual seamos chinos que no, y somos capaces de distinguir una cuerda de un metal, teniendo la cultura que tengamos. Lo mismo sucedía con el ritmo, somos capaces de un ritmo de saber si es un ritmo rápido, lento, podemos incluso intentar descifrarlo o movernos según él, intentar adaptarnos a ese ritmo, con independencia de que haya una coincidencia cultural. Esto que empieza a ser de lo que quería hablar en la clase de hoy, viene a acoplarse muy bien con la teoría de los valores, de mi amigo Harman también, cuando él habla de que hay valores más altos y valores más anchos o más sólidos, por así decir. Por ejemplo, el respeto a la vida, en términos éticos, es un valor absolutamente básico. Es un valor que pertenecería, por así decirlo, de lo inorgánico, de lo orgánico más bien, ¿no? De lo que está vivo. Y no se debe confundir un valor ético en este caso o una categoría estética perteneciente a lo básico, que forma parte de un consenso de mínimos, por así decir, con un valor muy alto. Me explico. Es como cuando se dice, no, la vida humana es el valor más alto. No, vamos a ver, la vida humana es el valor más bajo. Por supuesto que por ser el más bajo, el más básico, estamos forzados a defenderlo, a ampararlo y a hacer que esté siempre contemplado. Pero eso no quiere decir que toda nuestra producción social deba limitarse a la protección de la vida humana. La protección de la vida humana es un valor absolutamente de base. Y sobre esa base emergen otros valores más elevados, y cuando digo más elevados me refiero más frágiles, más recientes, más quebradizos, que hay que construir. Entonces, primera conclusión que quería sacar hoy de teoría de estratos, igual que pasa con los valores, pasa también con las categorías estéticas.
a la hora de que hagamos crítica de arte, de cualquiera de las prácticas artísticas, que tengo de estar 3 horas de conversación con Miguel, que es un alumno de tesis de arquitectura, y entonces veíamos justo esto, veíamos de qué manera en arquitectura hay categorías que pertenecen prácticamente a lo inorgánico, que tiene que ver con que el edificio no se caiga, o a lo orgánico, que el edificio reciba una luz, una ventilación que nos permita en tanto cuerpecillos sentirnos bien, que no apeste el edificio, que no nos matemos a tortas con las paredes porque no se vea nada, y que esas categorías absolutamente básicas que pertenecen a los estratos más fundamentales, de alguna manera tienen que estar incluidas en la producción artística y en la crítica estética, pero no se puede tampoco reducir la obra de arte al mero hecho de que cumpla con esas categorías fundamentalmente básicas. Esto es un principio de organización de estratos que te habla de que los estratos más bajos son los que son imprescindibles, pero aquellos que de alguna manera menos dispuestos estamos a dar las gracias. Faltaría más que no tuviera que no se sostuviera el edificio, faltaría más que no tuviera luz. Ahora, si faltan, nos hacen mucha falta. Si están, pues lo damos por bueno y buscamos más, ¿verdad? Esto nos da de alguna manera dos claves para dos tipos de críticas de arte que se están dando continuamente. Y es que hay algunas prácticas artísticas que se obsesionan por cumplir con los valores más altos y que pueden llegar a ignorar completamente los valores o las categorías más básicas, ¿vale? Por ejemplo, el hecho de que una obra de arte, pienso en una pieza dramática, ¿recordáis la definición de Aristóteles del drama? Creo que la hemos dado en alguna de las clases. ¿Alguien lo tiene presente? A ver, una matrícula de honor por ahí. No las quito todas ahora mismo. Eh, la definición del drama de Aristóteles era la imitación de una práctica, de una praxis, a través de una forma, a través de un mito, decía Aristóteles. Pues bien, la imitación de una praxis, de una práctica, era algo novedoso, era algo que no conocíamos. La práctica, la praxis de Edipo o de cualquier obra antigua, una de un personaje que no nos suena de nada, que se lo inventa el dramaturgo, a través de una forma, de un mito, que sí que nos suena. Entonces, en la vieja fórmula aristotélica, aunque es un poco dualista, lo nuevo y lo conocido, la novedad y la confirmación, todo este tipo de historias, eh, sí que se trasiega ese elemento de que tiene que haber una base compartida, una base común, para que el artista pueda aportar algo de nuevo. En términos de estrato sería justo eso. El artista tiene que proveer, tiene que cumplir, por así decir, con las categorías de los estratos más bajos para así poderse subir a la parra de los valores o las categorías estéticas más especiales, más elaboradas, más novedosas y más frágiles, ¿no? Son las que estarían arriba. Si un artista intenta solamente cumplir con las de arriba y se olvida completamente de las de abajo, seguramente no logre ni siquiera una base de comunicación con la gente que le recibe y por tanto ni siquiera logre llegar a ningún espectador. Pero a la vez, si un artista se obsesiona en exceso con cumplir solamente con las categorías más bajas, más fundamentales, seguramente logre una obra que llegue a la gente, que sea entendida por el personal, pero que no les aporte nada, que no les suponga ninguna quiebra, ningún cuestionamiento, ninguna inquietud, y que por tanto sea una obra trivial. Esto tiene su miga porque, de hecho, buena parte de la producción estética contemporánea se divide entre esos dos problemas. Hay obras, estoy pensando en buena parte del diseño, la publicidad, el arte activista, incluso el arte político, lo que queráis llamarle así, que son comprensibles pero triviales, más en la publicidad y en el diseño seguramente que en ningún otro caso, y otras que son relevantes por aquello que investigan o que podrían aportar, pero que son insignificantes porque de hecho no logran comunicarse con el personal, porque de hecho es como que han perdido de vista las categorías más básicas, más fundamentales que nos permitirían encontrar. ¿Me seguís? Alguien me sigue. Matilde Carmona se me sigue. Bien. ¿Resulta trivial para vosotros esto o de alguna manera os ayuda a entender mejor el panoramilla de lo que estamos viendo en términos de arte contemporáneo? Digo. Vale, de alguna manera me alegro, Olga Raposo, tú eres mi lista. Vale, perfecto. Es que para mí, de hecho, hace unos años no lo hubiera sido. O sea, yo veía con dolor de mis tripillas cuando trabajaba en cosas de arte político cómo nos jugábamos con eso. La teoría estética de Harman, recordad, sería la estética que hablaría de que es importante tener presentes estos 4 estratos en la experiencia estética misma, de tal manera
que solamente podríamos hablar de una experiencia estética si y solo si de alguna manera nos dedicamos a subir y bajar las escaleritas de esta pirámide o a tirarnos en tobogán por un lado y subir por el otro y hacer, como decía Kant, que haya un libre juego de las facultades. Es decir, que impliquemos en esa experiencia estética tanto lo que tenemos de cuerpecillo, de animalillo orgánico, como lo que tenemos de estructura psíquica, de representación, de ensoñación, de fabulación, como lo que tenemos de cultura objetivamente compartida y de referentes históricos, estrictamente culturales y tal. Solamente si se da ese juego tendríamos experiencia estética. Ojo, porque si lo que sucede, y esto va para los historiadores del arte, o para los filósofos, igual me da, si lo que sucede es que yo voy a un museo y meramente constato, en el último estrato, en el de lo social objetivado, constato que esta obra es de este periodo, de tal artista, y que, en fin, tiene tales méritos o tales otros, no tengo una experiencia estética. Tengo una experiencia de archivero, de conservador de museo o de conocedor, pero no es una experiencia estética, porque no me pellizca, no me coge de las tripillas, no me afecta a ningún otro nivel. Por las mismas, si ante otro tipo de obra, como decía Adorno, tengo una experiencia meramente gastronómica, es decir, me complace en términos sensibles, pero no me remueve en términos intelectuales, culturales objetivados o en términos psíquicos, si no hay juego de facultades, tampoco es propiamente una experiencia estética. Sería justo eso, una experiencia, como decía Kant, agradable. Y el régimen de lo agradable, como el régimen de lo intelectualmente sofisticado, no es el ámbito de lo estético. El ámbito de lo estético, camaradas, ya que estamos en teoría del arte, es justo el ámbito de lo irreducible a concepto. Es el ámbito del juego de las facultades. Es el ámbito en que, de hecho, nos hace constatar en nuestro cuerpecillo que somos complejidad, que estamos tramados de un montón de estratos y que todos ellos se ponen a bailar y que aquello empieza a dar miedo. Ballesteros. Muy bien, Raposo. Claro, ese cabreo en gran medida puede tener que ver con cualquiera de estas dos insuficiencias. El hecho de que eso sobre todo se ve en arquitectura, por ejemplo, hay la obra de un arquitecto, uno de los fundadores de la posmodernidad, que se llama Venturi. Venturi tiene un libro que se llama Aprendiendo de Las Vegas, Learning from Las Vegas, en el que precisamente se centra en celebrar esos casinos, esos rótulos, esas arquitecturas falsas, y lo hace con esa elegancia, esa especie de ironía tan posmoderna, ¿no? De quien está de vuelta de los órdenes clásicos, quien está de vuelta de las necesidades de organización del espacio y que meramente celebra lo ocurrente, lo simpático, lo camp que tiene este tipo de cosa y se dedica a construir sobre eso. Un poco todos los arquitectos postmodernos también, pues eso, de alguna manera neohistoricistas, que introducen referentes a otros arquitectos y tal. Todo eso está muy bien, pero de alguna manera corre el peligro, en gran medida corre el peligro, de ignorar por completo los estratos más básicos que establecerían la base misma de nuestra sensibilidad y de nuestra comprensión. Es como si alguien intentara explicarnos el valor de la pureza y de la nobleza y de la altura de miras y se negara a darnos de comer si tenemos hambre. Vamos a ver, es de cajón, pero hay que decirlo. Y para eso está la teoría de estratos. Si no somos capaces de tener una buena base, es difícil subir para arriba de ningún sentido. El arte contemporáneo en los Linares en gran medida está prácticamente como hecho a contrapelo de lo que podría ser una experiencia estética. Esa es la tesis de Danto. Danto, de hecho, dice que ya no puede haber experiencias estéticas. Claro que hay experiencias estéticas. De hecho, el problema que tenemos tiene que ver con esa especie de, es mi diagnóstico y el de Harman, tiene que ver con esa ninguneo o esa ignorancia de los estratos más fundamentales, más básicos, que nos equiparan, que no es una cuestión, no es ningún capricho, es decir, son las bases mismas de nuestra sensibilidad, son las condiciones trascendentales de la experiencia que decía Kant. Es decir, para que una música nos afecte tenemos que oírla, tiene que sonar, ¿verdad, Rafael? Si no, mal vamos. Para que una arquitectura podamos entender el concepto que el arquitecto ha querido meter, tiene que ser una arquitectura en la que podamos entrar, que podamos habitar, que podamos estar en ella sin pelarnos de frío, porque si no, pues generaría, es otra cosa que no merece el nombre de arquitectura, ¿vale? En algunas obras hay mucho mensaje pero poca experiencia estética, efectivamente, radicalmente. Cuando un artista hace eso, de alguna manera está jugando contra su propia
potencia, porque la potencia de lo artístico, de lo estético, es precisamente que suscita ese juego de facultades, que nos hace movernos de un lado a otro, que remueve nuestras tripillas con nuestra inteligencia, con nuestra memoria, y que hace que todo eso conecte y suelte chispas. Ahí está la gracia propiamente de lo estético. De otra manera, pues tendremos un publicista, un diseñador o un predicador, pero no propiamente un artista o no propiamente una experiencia estética. El mensaje puede ser escalofriante, puede ser muy lúcido, pero para eso, para los mensajes, está el telégrafo o están las botellas con un mensaje dentro. Pero claro, constituye propiamente experiencia estética FAU el hecho de que ese mensaje no aparece desvinculado de otros estratos de su composición formal. Material y formalmente, la obra de arte o la experiencia estética es un dispositivo de activar toda esa complejidad que llevamos dentro. De otra manera, insisto, en vez de una obra de arte será pues un mensaje en una botella o cualquier otro dispositivo semiótico o un libro de filosofía. Pero como obra de arte, como experiencia estética, lo radicalmente distinto, diferente de esa experiencia estética en tanto tal, es justo esa puesta en juego que hace. Hay que darse teoría acerca de la obra. No, no, Linares, no, no, es justo lo contrario. Solamente si nos quedamos en el estrato de más arriba, en el social objetivado, tenemos que empaparnos de teoría de la obra y de la vida del autor y de las escuelas que le han precedido para entender la obra. Lo que estoy diciendo es algo mucho más animal, es mucho más material. Lo que estoy diciendo es que en cualquier experiencia estética entra lo material, entra lo animal, entra lo psíquico, en sentido de estructura de percepción absolutamente gestalt, y entra también, como no, lo cultural o las teorías acerca del arte. Entra todo. Pensar que solamente si tenemos una gran teoría sobre el arte podemos entender la obra es no haber pillado la teoría de estratos. Precisamente. La teoría de estratos te dice que esas grandes teorías sobre la obra de arte, esos conceptos, esas relaciones internas del campo y tal, están muy bien en ese cuarto estrato. Pero para que ese cuarto estrato funcione, la obra de arte y tu experiencia estética tiene que acoplarse a su vez con ese nivel por la base material, animal, psíquico, o sea, tiene que conectar todo eso. De tal manera que si tú no te has empapado de grandes teorías del arte, igualmente puedes tener una experiencia estética. La tienes a esos otros niveles. Por ejemplo, y no pasa nada. Tú puedes no saber quién es Duchamp o quién es John Cage y no obstante disfrutar de su concierto para piano de niño, pues porque te resuena a otros niveles, en otros estratos. Y esos niveles y esos estratos que están más abajo, los he pintado más abajo precisamente porque son compartidos, porque los compartimos con los animalillos incluso, y obviamente con las personas de otras culturas o personas que no han estudiado teoría del arte en esta universidad. Mejor, ¿no, Linares? Es así. Efectivamente, Raposo, necesitamos, no sé si el recorrido completo, pero por lo menos que se vean implicados un par de estratos, ¿verdad? O sea, que haya un par de familias de categorías que se cruzan y que se hacen chiribitas. Eso sería lo suyo. No es posible llegar al cuarto estrato sin pasar por los anteriores. No es que haya que pasar por todos como un hámster, es que de alguna manera, si no están los de abajo, malamente el de arriba se va a sostener. O sea, pensadlo en términos vitales, ¿vale? O sea, si yo quiero explicaros una teoría filosófica que corresponde al cuarto estrato, necesito que tengáis mente, necesito que tengáis una estructura psíquica, necesito que tengáis cuerpo y que vuestro cuerpo no os esté tirando hacia otros lados con otras urgencias que seguramente sean incompatibles. Aunque todos tengamos hambre a estas horas, somos capaces de dominarla. En ese sentido, sí es necesario pasar por todos ellos, como dice Milo. Efectivamente, hay que atravesarlos, hay que atenderlos para poder llegar arriba. Lo cual no quita que hay algunos artistas, sobre todo posmodernos, que piensen que pueden hacerlo y que de hecho lo hagan y generen obras que se sitúan ahí arriba en lo cultural objetivado, aparentemente sin ninguna conexión material, formal, animal, etcétera. Pueden pasar ambas cosas, obras que no lleguen al cuarto, aunque es difícil, porque el cuarto estrato es el de los social objetivados. Si es una obra, es decir, si se objetiva, si se produce, pues ya constituye una objetivación del suyo, ¿no? Porque de hecho está ahí arriba y funciona como tal. El tema es que tengamos las pistas para descender todos los estratos. Es decir, que seamos capaces de interpelar la obra a todos esos otros niveles, material, orgánico, etcétera. Yo creo que es una cuestión de análisis.
A ver, que estoy diciendo muchas cosas y me estoy liando. Había una intervención por ahí que no quería dejar. Tiki, 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 tiki. Romero dice si tiene que removernos a través de los sentidos. Claro, esto recuerda, lo que dice Romero, a la teoría estética de Hegel. Hegel, el filósofo prusiano, decía que el arte era la apariencia sensible de la idea. Repito, la apariencia sensible de la idea. ¿Qué quiere decir esto? Que la idea, Hegel pertenecería al cuarto estrato, a lo social objetivado, aparece, se nos muestra, a través de los sentidos, ciertamente, como decíais otros en alguna de vuestras intervenciones, a través de las categorías de lo sensible, de lo orgánico, de lo matérico, de lo psíquico, etcétera. El arte aprovecha las categorías, esa especie de comunidad de gusto basada en nuestra constitución física misma y en nuestra hechura, nuestra fábrica como cuerpecillos y como animales, para precisamente comunicarnos, dice Hegel, la idea. Pero vamos, efectivamente es la idea a través de lo sensible y lo sensible como soporte de la idea. Viene a ser un poco una especie de juego que es del que estamos hablando. Hegel, a mi juicio, es más torpe que Hartmann porque sigue haciendo una especie de dualismo. Lo sensible y la idea, como en Descartes, la res cogitans y la res extensa, ¿no? El cuerpo y el espíritu. Me parece mucho más rico Hartmann en ese sentido porque al menos establece cuatro estratos. Y ya no es la naturaleza y la cultura, el cuerpo y el espíritu, sino que son unas modulaciones más amplias. Y luego establece también relaciones de dependencia. No hay espíritu si no hay vida psíquica, no hay vida psíquica si no hay cuerpecillo, no hay cuerpecillo si no hay base inorgánica. ¿Vale? Lo de la última intervención de la Cruz no la tengo tan clara. Los tres primeros conforman la experiencia estética y el cuarto pone en contexto la obra del autor. No, los cuatro estratos son parte irrenunciable, en cierto modo, de la experiencia estética, los cuatro. Lo que quiero decir es que se pueden tener experiencias estéticas, yo diría que meramente con los dos primeros, con lo inorgánico y lo orgánico, aunque haya ya una experiencia de la materialidad y una experiencia de lo vivo, ya empieza a haber tomate. Cuantos más estratos entran en juego y cuanta mayor fluidez hay en el tránsito de uno a otro estrato, más juego hay, más experiencia estética. Y más fácil es que esa obra siga siendo pregnante, siga siendo emocionante generaciones después, ¿verdad? Cuando nos limitamos a un solo estrato, me da igual el cuarto que el segundo, el orgánico o que el material. Si nos limitamos a ese estrato y no somos capaces de salir de él, bien porque somos grandes expertos en teoría del arte y nos quedamos en el comentario cultural, o bien porque somos animalillos y nos quedamos en el olor de la pieza, o nos quedamos en lo guapa que es la actriz que hace la película, entonces evidentemente no hay experiencia estética, hay experiencias de otro tipo. Una experiencia pornográfica, por ejemplo, o una experiencia gastronómica, o una experiencia de archivero, ¿vale? La experiencia estética depende de la capacidad del espectador para poder ver los cuatro estratos, efectivamente, para poder jugar el juego de correlación, de articulación de estratos, y también, en cierto modo, de la habilidad del artista que ha sido capaz de meter todos esos elementos ahí para que estén como si fuera una especie de trampa o de juego, de invitación al baile, en el que podamos acoplarnos. El artista, recordad que arte en griego se dice técnica, ¿verdad? El ars latino también tiene mucho que ver con la maña, con el saber hacer, y de alguna manera revela ese saber hacer de quien sabe componer trampas, de quien sabe componer juegos en los cuales nos podemos implicar. La gracia de la trampa, la gracia del juego es que sea muy fácil abordar esos cuatro estratos, que no te lo pongan tan complicado o tan imposible que no haya manera de encontrarlos. Es decir, que uno puede pensar que ha jugado contra el de otra persona, no. Evidentemente de la cruz. El hecho de que haya variaciones entre una persona y otra, o entre una persona y esa misma persona en otro momento, no quiere decir que el juicio estético sea subjetivo, que es una de esas palabras apestosas que tenemos que apartar de nuestro campo de discurso. Lo objetivo y lo subjetivo. Error. Para eso tenemos mejores palabras, ¿vale? Lo que quiere decir que haya variaciones circunstanciales, situacionales, es justo eso, que en algunas ocasiones, en algunas situaciones logramos mejores comprensiones o mejores acoplamientos y en otras no. Esta misma clase la escucharás en diferentes momentos de tu vida o de tu nivel de vigilia o de sueño y la entenderás mejor o la entenderás peor. Eso no quiere decir que la inteligencia o la falta de inteligencia
contenida en esta clase sea subjetiva. Toda experiencia sucede a través de una personilla, de una mente, de un cuerpecillo que se acopla con ella y la capta, ¿vale? Pero no es subjetiva en el sentido de que cada cual hace de su capa un sayo, no. En esta clase o en una obra de arte hay materia o no la hay. Si la hay, te costará más o menos de verla. La usarás para una cosa o la usarás para otra. Te será más fértil o menos, pero está ahí, ¿vale? Hay ideas o hay materia o hay emociones contenidas en ella, objetivamente, ¿vale? Pero tampoco objetivamente es una buena palabra, porque efectivamente no están ahí como una especie de cosa que inexplicablemente te vayas a dar con ella en la cabeza, sino que tienes que abordarla, tienes que trabajarla, ¿vale? Recordar que todo lo que hacemos en estética tiene que ver con esa especie de articulación, le llamamos entre lo repertorial y lo disposicional, ¿vale? Entre lo que está quieto y lo que se mueve, y que es mucho más rico eso que no verlo en términos objetivos subjetivos, ¿vale? Sé que esto es complicado porque supone un cambio de gramática, pero es parte del juego. Bueno, a ver, ballesteros, no sabes, para el hombre el estrato inferior siempre está mediado con categorías del cuarto estrato. A pesar de ello, puede disfrutar estéticamente de esa obra en el estrato inferior. Muy bien, propiamente es eso. De hecho, si pintásemos, si funcionase el lápiz, que no funciona, le pintaría yo aquí una especie de raya que fuera desde el estrato de arriba, haríamos una especie de curva que se alejaría y volvería al tercer estrato. Es decir, veríamos lo psíquico desde lo social objetivado. Pero a su vez volveríamos para arriba, como haciendo una espiral, y volveríamos a bajar a lo orgánico. Y es que los hombrecillos, desde nuestra cultura, somos capaces de recuestionar, replantearnos lo psíquico, replantearnos lo orgánico, el cuerpecillo y sus virtualidades. Somos capaces de negar el cuerpo, porque podemos hacer una huelga de hambre, podemos suicidarnos, y eso lo hacemos desde el estrato más superior. Es decir, que las relaciones de los estratos son esta especie de relación de toma y daca, de que los de abajo son necesarios, imprescindibles de hecho para los de arriba aparecen de modo dependiente y autónomo a la vez, ¿vale? Esto es importante. La autonomía no es indeterminación, no es comparecencia absolutamente arbitraria. Lo autónomo depende de lo que está abajo y les proporciona una base. Sin base no hay autonomía, seguro, ¿vale? Pero una vez dicho esto, hay que decir también que lo autónomo no se puede reducir, recordad, a lo de abajo, sino que precisamente comparece como autónomo en la medida en que aporta una categoría que no estaba presente en lo de abajo. Me pregunta Manzano si podemos decirnos que los estéticos son básicos y otros elevados. Pues es muy evidente, es relativamente sencillo de averiguar. En cada práctica artística deberíamos ser capaces de verlo. En música, si os acordáis, veíamos que los básicos serían, el más básico sería el del timbre, es decir, el color del sonido, un poco la materialidad. Estando Rafael presente, no sé cómo decirlo para que no me eche la bronca. La contextura del sonido, que es eso, metal, cuerda, viento, lo que sea. En el orgánico yo metía el ritmo, a ver, ejemplo, mira, esto con la sinfonía aquí es muy delicado, el timbre, muy bien. Claro, en el orgánico estaría el ritmo, en el psíquico la melodía poníamos y en el social la armonía. Pero en pintura, por ejemplo, por poner otro ejemplo, ya que lo dices, pues claro, en pintura la misma consistencia de los pigmentos, que uses óleo o uses acuarela o uses tierra a puñados, estaríamos en el nivel de lo inorgánico, ¿vale? De lo propiamente material, que constituye la base de la obra. Si no hay esa base material, no hay obra, no hay pintura. Poco a poco, vamos a acabar la pintura primero, luego vamos a la fotografía, ¿vale? El estrato de lo orgánico sería, por ejemplo, Harman, que habla de un autorretrato de Rembrandt, hace un ejemplo muy bonito. En lo inorgánico, las meras manchas de pintura que hay ahí. En el estrato de lo orgánico ya reconocemos que hay algo así en ese cuadro, como una cara, vemos una cara, no llegamos más lejos, una cara humana, claro, evidentemente, una cara de mono. En el estrato de lo psíquico vemos que esa cara tiene rasgos de tristeza, de melancolía. Seamos de la cultura que seamos, seguramente en un autorretrato de Rembrandt no veremos una cara alegre, veremos una cara triste, eso, agobiada, cargada de pesadumbre, lo que sea. Y ya en el estrato de lo social objetivado, sabemos que es Rembrandt, sabemos la mala vida que llevó, lo decepcionado que estaba con el mundo en general durante su vejez, y por tanto interpretamos esa pieza, ese cuadro, de esa otra manera. Si no tenemos lo que salía antes, si no tenemos un conocimiento de historia del arte y no sabemos quién es Rembrandt,
madre que no sabe quién es Rembrandt, igualmente podemos ver en las categorías de abajo que hay una base de pigmentos, de pintura, de materialidad que le da, que puede emocionarnos incluso por su propia consistencia, por su contextura, ¿verdad? Como el sonido. Que hay una cara humana que la reconocemos y que nos parece mejor o peor ejecutada y que hay unos sentimientos que están implícitos ahí en términos psíquicos. Todo eso serían diferentes estratos, ¿vale? En fotografía no voy a entrar, Prieto, porque ya son las 9 menos cuarto, me van a matar mis hijos. Pero vamos. Y la escolástica estrato de una catedral gótica. Gran pregunta, bataller. Seguramente en términos, la escolástica al fin y al cabo es una disciplina, o sea, es una variante del pensamiento filosófico y teológico, por tanto pertenece al estrato social objetivado y por tanto sería como saber quién es Rembrandt en términos de quién ve el autorretrato. Es decir, sería como una ulterior sofisticación de nuestra experiencia estética de la catedral, porque algunas, o sea, aunque no sepamos escolástica, aunque no sepamos teología, entras en la catedral y te sobrecoges por la temperatura que hay dentro, te sobrecoges por la cualidad de la piedra, por la luz, por las dimensiones que te afectan también orgánicamente y psíquicamente, y si encima sabes de escolástica, entonces, igual que si sabes quién es Rembrandt, pues redondeas el cuadro y ya te mueves a través de los cuatro estratos, ¿no? Yo creo que sería una buena explicación. Bueno, pues gracias, gracias, Luis. El caso es que no llegaba a donde quería llegar, así que soy una chapuza de profesor. Quería llegar a las cuatro definiciones de autonomía, al concepto de autonomía aplicado a los cuatro estratos. Pero bueno, hablaremos de eso en Córdoba, así que los que vengáis lo veréis y los que no, pues otro día. ¿Vale? Vamos a dejarlo acá y me voy a hacer la cena, que si no, hoy se me va a hacer las mil y monkeys. Buenas noches, camaradas. Cortamos grabación.